Hola, ¿qué tal a todos? Soy Jonathan Mondragón. Vamos a empezar con algunos videos de entrenamiento con el Smart Tracer, ya con circuitos mixtos. Ya hemos puesto algunos videos con todo lo que es básico. Estoy hablando de los 4 componentes básicos, que son resistencias, semiconductores, capacitores e inductores. Teniendo esta teoría, que ya la he puesto, de todos modos yo voy a profundizar más con cada uno de estos componentes. Podemos saber, simplemente viendo el trazo que nos va a dar aquí nuestro osciloscopio, el tipo de circuito y cómo está conformado. Yo aquí les recomiendo mucho, antes de empezar a explicar, que consigan un protoboard, tal vez algo así. Aquí tengo pues componentes básicos. Tengo un diodo regular, un diodo Zener, un capacitor, una resistencia. Ustedes experimenten, realmente no hay nada mejor como experimentar. Yo les voy a subir videos con ejemplos posteriores a este, claro, en donde pueden ver los trazos que les va a dar cada uno de los componentes y conectándolos en diferentes formas, serie, paralelo, o sea, haciendo circuitos mixtos con uno o con varios. Van a notar cómo lo que es el trazo cambia. El día de hoy voy a poner como ejemplo esta computadora. Es una computadora Bosch. En esta computadora tenemos pues un sistema de inyección de tipo GDI. La inyección GDI trabaja con inyectores especiales, bueno, diferentes a los que estamos acostumbrados, porque es una inyección que lleva mucha presión. Es algo ligeramente similar al diésel. Entonces los inyectores necesitan un voltaje alto, aproximadamente puede variar 100 voltios. Podemos ver en esta computadora que dentro de la circuitería lo primero que resalta aquí son los condensadores de gran tamaño. Tenemos aquí también un pequeño transformador, tenemos inductores, más capacitores. Entonces aquí en este caso, en este tipo de inyecciones, todo lo que es los pulsos para activar inyección salen de la computadora, tanto negativos como positivos. Lo que estamos acostumbrados a ver es que sea un positivo fijo de 12 voltios y un pulso negativo, y pues con eso se hace todo digamos el control del inyector. En este caso no. En este caso la computadora manda ambos pulsos desde la computadora con un voltaje alto, y pues esto va a ser lo que nos va a activar los inyectores. Antes de que empecemos aquí, les voy a señalar los puntos que vamos a ver. Únicamente quiero que vean el circuito de pulsos negativos, porque en el circuito de pulsos negativos tenemos componentes básicos y un esquema sencillo. Yo aquí lo que hice fue buscar los drivers de pulso negativo y seguir todo el circuito y hacer un esquema. Después de hacer este esquema, lo puse en un pizarrón. Ahorita lo vamos a mostrar, y les voy a enseñar cómo se forman los trazos y cómo van a poder setear ustedes también su osciloscopio y su trazador. Esto es importante porque mucha gente se me llega a confundir, o se están, digamos, como que perdiendo de alguna parte del trazo que por el seteo no pueden ustedes alcanzar a ver. Entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser eso. Los drivers que controlan el negativo son este de aquí y estos tres, con su circuitería obviamente. Se van hasta este controlador, y de este controlador llega hasta el microprocesador que está en la parte trasera. No vamos a tocar más temas, sino que hasta aquí. Lo único que quiero que vean es la estructura de cómo está esto formado y cómo lo vamos a poder ver e interpretar en un trazo donde no tengamos ninguna base, absolutamente ninguna base. Yo les he dejado muchos videos por comparación, porque es lo más sencillo. Esto es para que se familiaricen con el trazador, pero vamos a empezar ya con temas un poquito más avanzados, y pienso que este sería un tema pues tal vez de carácter medio, no muy avanzado, porque tiene puros componentes muy básicos, muy sencillos, pero pues vamos a verlo. Entonces vamos a pasarnos de este lado primero. Vamos a ver aquí el esquema.
y se los voy a explicar un poco. Aquí tengo yo un esquema. Aquí podemos ver en letras rojas que estoy indicando que es un circuito de salida negativa para inyectores de tipo GDI, TFC y BAG. La ECO es una MD 9.1 de Bosch y voy a ir explicando aquí parte por parte. Aquí arriba tenemos el transistor. Aquí esto les va a servir también a ustedes. Esta es la matrícula del transistor, es un BUC 9640, es de tipo MOSFET NPN. Aquí les marqué el gate, el drain y el source y cómo está conectada cada cosa. Este es el driver que maneja toda la potencia negativa directamente. Vamos a empezar pin por pin, o sea, uno por uno. Vámonos con el gate. El gate está conectado a un diodo. Ese diodo a su vez está conectado en inversa a negativo. Tenemos conectado un capacitor. Esto está conectado en paralelo también a negativo. De aquí tenemos otra línea que se divide, donde tenemos una resistencia. Aquí está el valor de la resistencia, 5R11 de montaje superficial. De aquí se va hasta mi driver de control, que es un 3056. Y pues ya de aquí tendremos un poco más de circuitería. Está el micro, la flash, la PROM, los sensores. Aquí, como sabemos ya, la computadora lo que hace es procesar y según lo que lea, procesa y actúa. Tenemos sensores. Los sensores van a ser leídos por el micro va a mandar la información a la flash le va a regresar información para decirle qué va a hacer. Digamos que la flash es donde se guardan los mapas. Entonces el micro, al mandar la información, le va a preguntar qué hago con esta información. La flash se lo va a contestar. La EPROM es simplemente para controles como de inmovilizador, información de la computadora y algunas cosas así que no vamos a tocar en estos temas. Entonces, según lo que la flash le conteste, el micro va a mandar una señal de pulso digital con cierta amplitud y con ciertas características hasta mi driver de control, lo que comúnmente le llaman predriver. Este driver me va a mandar por medio de todo este circuito hasta el gate de nuestro transistor MOSFET. Recordemos que el transistor es activado cuando es NPN por un positivo, y entre el drain y el source, a la hora de que nosotros activamos el gate, esto, digámoslo así, es como un switch, se junta. Al juntarse, yo voy a mandar por medio del source negativo hasta el drain. Si yo retiro el pulso positivo, esta juntura o este switch cerrado, por mencionarlo así, se va a abrir. Entonces ahí es donde voy a poder controlar pulsos. Esto ya lo debe de saber cualquier electrónico que tenga principios básicos sobre funcionamiento de transistores de tipo MOSFET. Se crea el efecto de campo. Tiene que tener ciertos valores que correspondan al transistor para poder pues hacer su saturación completa, y pues ya con esto vamos a tener la ligadura o el switcheo del source al drain. Aquí en el source tengo una resistencia, es una resistencia de precisión, así viene este circuito. La resistencia está conectada a negativo y aquí también tengo negativo. Ok, entonces aquí, si yo leo con el trazador, voy a tener únicamente negativo. Esta resistencia prácticamente no la vamos a ver. Ojo con este tipo de cosas, por eso es también importante estudiar lo que es la placa de circuitos. Vámonos con el drain. El drain es la salida que va directamente a los pines de la computadora, que a su vez van a un arnés y van directamente hasta el inyector. Vamos a ver cómo está formado en esta computadora en especial. Desde el drain yo tengo un diodo, tengo un capacitor, tengo los pines de salida de la ECU, y eso se conecta hasta el inyector para darme los pulsos negativos hacia el actuador de tipo GDI. El pulso positivo no lo puse porque sería armar otro circuito parecido a esto, porque se controla desde la computadora. Este capacitor que vemos aquí es el capacitor naranja más grande.
Este diodo ya lo vamos a ver también ahorita. Y pues tenemos el drain. Esto prácticamente es bueno, comúnmente se le conoce como damper cuando estamos, por ejemplo, hasta aquí, porque siempre cuando tenemos un devanado se crea un residuo de corriente, y a la hora de hacer el corte y saturación, digamos cuando activamos y desactivamos, a la hora de desactivar, ese residuo de corriente que se queda ahí se regresa. Entonces, si nosotros vemos con un osciloscopio en una bobina o en un inyector, siempre vamos a tener un pico de voltaje alto. Ese pico de voltaje en un inyector común puede ser de alrededor de 80 voltios. Esos 80 voltios pueden llegar a ser más, se puede pasar más. De hecho, una bobina, un devanado, un bobinado, puede pues llegar a elevar el voltaje bastante. Entonces aquí, como una medida para cortar ese voltaje hasta cierto punto, calculado obviamente por el fabricante, es poner un diodo. Simplemente ponemos un diodo, y este diodo lo que hace, en muchas computadoras se ocupan diodos Zener. Ya sabemos que los diodos Zener tienen un punto donde se rompe la barrera Zener y empiezan a conducir estando en una polarización inversa. Vamos a decir que tenemos un Zener de 80 voltios. Si yo hago mi corte de esto y después de eso llegan los 80 voltios y hacen que se corte el Zener, el voltaje que llega hasta mi transistor se va a quedar en 80 voltios y no más. Hasta ahí se va a regular la salida. Entonces, pues aquí podemos darnos cuenta que esto que estamos viendo es una especie de damper, pero también tenemos un capacitor que nos está ayudando, porque los voltajes que estamos manejando están bastante elevados a comparación de lo que estamos acostumbrados. Entonces, yo lo que quiero mostrar aquí no es tanto la estructura de la circuitería, sino que quiero que aprendan a leerlo con el trazador. Entonces vamos a pasarnos de este lado otra vez, hasta donde está el trazador y la computadora. Bueno, entonces vamos a ir retomando. Yo con el trazador tengo que conectarme a negativo. Las EQs Bosch tienen siempre una orilla metálica. Esa orilla la pueden tomar como negativo. Está conectado a toda la red de sistema negativo en la computadora. Estos son los transistores. Y vamos a acercarnos un poco aquí. Vamos a esperar que enfoque bien esto. Aquí puedo ver que tengo transistores. De este lado tengo una resistencia, aquí se alcanza a ver. Tengo un diodo y tengo un condensador. Esto está conectado directamente hacia mi transistor. Aquí se repite, aquí está un condensador, un diodo, una resistencia, condensador, diodo, resistencia. Y de este lado también tengo el condensador, el diodo y la resistencia, que están pues un poquito escondidos, pero pues todos los circuitos en cada una de las salidas son iguales. Tenemos estos diodos de aquí, que también están ligados a cada uno de los transistores. Tenemos estas resistencias, que son las resistencias de precisión. Tenemos de este lado el condensador y tenemos aquí el P-driver. Entonces vamos a empezar con el primero. Yo tengo aquí el gate, voy a tomar este. Aquí lo voy a conectar. Vamos a ver si puedo dejar fija la punta para poder ir seteando en la computadora. Denme un momento para ver si puedo sostenerlo con algo. Ok, bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a pasar de este lado y yo tengo este trazo. Si ya han visto los videos anteriores, sabemos que los trazos tienen sus formas particulares. Sabemos que los trazos rectos tienen, bueno, son más bien trazos que nos indican semiconductores. Las elipses nos indican capacitancia o tal vez un inductor.
y los trazos inclinados nos indican resistencia. Aquí tengo las tres cosas juntas. ¿Cómo vamos a verlo? Vamos a setear el trazador de una forma diferente. Yo aquí lo tengo en 6 volts, en 1.5, que es donde yo les recomiendo empezar. Voy a pasarlo a 12. Para empezar, lo voy a meter en 12 volts y con eso voy a hacer crecer mi trazo. Ya que estoy metiendo más voltaje, el osciloscopio lo va a captar más alto. O sea, va a crecer el trazo en su voltaje. Le voy a dejar la misma ganancia y vamos a estudiarlo un poquito aquí. Ok, ahí pausé el trazo para que se congelara. Yo de este lado en el osciloscopio, esto ya dependerá del osciloscopio de cada quien, tengo mis canales. Tengo el canal 2 a 5 volts y tengo también mi canal 1 a 5 voltios. Si yo modifico alguno de estos dos, recordemos que estamos trabajando sobre un eje X y un eje Y. Los ejes van a cambiar. Mi eje Y es el canal 1 en este caso y mi eje X es el canal 2 en este caso. Entonces, si yo bajo el voltaje de alguno de los dos ejes, la figura que estamos viendo aquí, el trazo, va a crecer o va a disminuir. Si el voltaje es más bajo, va a crecer la figura. Si el voltaje es más alto, va a disminuir la figura. Lo tengo en 5 volts, que es lo más que me alcanza a dar este osciloscopio. Entonces aquí vamos a ver, si yo pongo el osciloscopio en lugar de 5 volts en 2 volts en el eje Y, aquí lo vamos a poner en 5 volts, perdón, en 2 volts. Ahí está en 2 volts, le voy a dar otra vez play y vamos a ver que esto crece. Ok, vamos a pasarnos un poquito, vamos a darle 1 volt. Vemos que aquí ya se sale de la escala, 500 milivolts. Entonces aquí pueden ir ustedes seteando también para poder ver el trazo. Por ejemplo, aquí en esta parte se está formando un pequeño lomito, que si yo lo pongo en 5 volts no lo vamos a notar tan fácilmente. Ahí está en 5 volts, se alcanza a ver, pero no tanto. Vamos a estudiar este trazo así como está. Ok, vamos a congelarlo una vez más. Y bien, entonces recordemos que estamos conectados a lo que es el gate. Si vamos a nuestro esquema, vemos el gate que está conectado a un diodo, a un capacitor, a una resistencia y a nuestro driver de control. Ok, tenemos ahí 4 componentes: transistor, diodo, capacitor, resistencia, y pues el driver de control también lo podríamos tomar como un componente más. Entonces, yo si veo aquí esto a detalle, me puedo dar cuenta cuando menos de qué se trata el circuito. Voy a abrir cursores. Voy a abrir un cursor cruzado, que sería lo más fácil. Bien, vamos a dejarlo así. Los cursores siempre me van a dar líneas totalmente rectas, perfectas. Entonces esto me va a poder ayudar a descifrarlo. Aquí de entrada puedo ver una forma como si fuera una Z. Esta forma que estoy viendo me habla de semiconductores. Puede ser que sea un diodo o se está juntando el diodo con el transistor. Aquí en esta parte veo inclinación, se puede ver más abierto en la parte de abajo y se cierra en la parte de arriba. Ahí estoy observando la resistencia. Recordemos que ahí tenemos una resistencia, ahí está abajo. Tenemos el capacitor, tenemos el diodo. Ya vimos el diodo, estamos viendo también el transistor porque está formando una Z, a menos de que este sea un diodo Zener. Y nos falta ver el capacitor. El capacitor
es esta forma que vemos aquí, que es elíptica. Entonces con esto yo me doy cuenta que tengo semiconductores, tengo resistencia y tengo un capacitor. Ahorita lo vamos a ver más a detalle en la salida del drain. Bien, pues continuamos con el video. Vamos a pasar a ver lo que es la parte del source, que es la más sencilla, que sería aquí esta última patita en todos los transistores. Yo si me conecto aquí, pues voy a ver una línea prácticamente vertical, pero aquí, si recuerdan ustedes, vamos a dejar recargado esto, vimos en el esquema que el source tiene una pequeña resistencia de precisión. Ahí la podemos ver, la última patita de nuestro esquema, y en el trazador sí la podemos alcanzar a notar. Tenemos dos opciones: una, pues tener buen ojo, hacerlo ya con un poco de experiencia, y otra sería sacar cursores y medirla, o también podríamos setearlo desde aquí, en donde vamos a cambiar el voltaje. Cuando sea este tipo de resistencias que prácticamente nos están dando masa, yo no les recomiendo setearlo desde el área de voltaje. Yo les recomiendo sacar un cursor vertical. Vamos a sacarlo. Al sacar un cursor vertical, lo que voy a hacer es recargarlo lo más cerca posible de mi trazo. Vamos a ponerlo tal vez aquí. El otro no le vamos a hacer caso. Ok. Me voy a acercar. Vamos a notar en esta parte, el trazo es el que está del lado izquierdo y mi cursor es el que llega hasta arriba. Ok. Yo aquí estoy notando dentro de la escala del osciloscopio que el trazo está un poco cargado hacia la derecha. Vamos a observar también la distancia que tiene dentro de esta parte, que sería entre el trazo y el cursor. Vemos que es una distancia mínima, es una distancia muy pequeñita, y tenemos aquí en nuestra escala todas las líneas hacia afuera un poco. Ok, yo aquí sí voy bajando, vamos bajando poco a poco. Vamos a notar que en la parte de hasta abajo tengo el cursor. Vamos a ver si enfoco un poco mejor. Ahí el cursor está más lejos y la línea ya está cargada hacia el otro lado, se está cargando hacia el lado izquierdo. Obsérvenlo bien. Quiero que vean dónde están las líneas horizontales. Ahí se debe de ver bien en el video dónde está el cursor y dónde está mi trazo. Vamos hacia arriba y aquí quiero que noten dónde están las líneas horizontales, dónde está el cursor y dónde está mi trazo. Entonces aquí estoy viendo una inclinación muy ligera. Esta inclinación es esta resistencia que estamos viendo aquí precisamente. Entonces ahí haría falta más que nada ser pues un poco más perceptivo y tener también paciencia y pues una buena capacidad de observación para notar que la línea está un poco inclinada y hay una resistencia ahí en ese circuito. Esta resistencia prácticamente es nula, o sea, es mínima, muy mínima, pero existe. Esa resistencia físicamente en la computadora son estas que se ven aquí, que son de color verde. Bien, entonces, bueno, vamos a quitar los cursores. Ahí quitamos ya los cursores. Vamos a desconectarnos y vamos a pasar a la parte del drain. En el transistor el drain es la pata central, que a su vez está ligada a esta parte de aquí arriba. Todo el contacto del drain, que es la salida que va directamente hacia el inyector, está soldada a la placa de circuitos. De hecho aquí falta un transistor,
Me imagino que es para cuando estas computadoras se ocupan para 6 cilindros, por ejemplo, 5 cilindros. Estaría conectada en esta parte. Este transistor, si yo lo pasara para este lado, tendría yo aquí mi gate, mi drain sería esto, la conexión, y mi source estaría aquí. Entonces, si yo toco esta parte de aquí arriba, es lo mismo que si estuviera yo tocando directamente hacia los pines de la computadora. Está totalmente ligado, continuo, en una sola pieza, la pista. De hecho tengo aquí también un cable que está a una de las salidas. Lo voy a tocar aquí. Vamos a ver el trazo. Lo voy a tocar aquí también. Vamos a ver el trazo y es el mismo. Ok. Entonces aquí vamos a observar algo. En mi drain puedo observar que tengo el diodo. Puedo observar el capacitor. Y ya de aquí yo marqué los pines de salida y lo que sería la conexión al inyector. Aquí tenemos que ver semiconductores y capacitancia únicamente. Es lo que tenemos que ver según el esquema que tenemos. Y les voy a enseñar una forma bien sencilla de darse cuenta si hay capacitores. En este caso el capacitor que tenemos en el esquema es este, bastante grande. ¿Qué voy a hacer en este caso? Yo les recomiendo siempre sacar un capacitor para descargarlo, pero esto es para fines ilustrativos. Yo voy a descargarlo haciendo un pequeño cortito. Aquí lo voy a descargar. ¿Sí? Entonces aquí ya lo tengo descargado. Es un capacitor pues un tanto grande. Hay que hacerle un cortito y se descarga. Si yo recargo la punta en la salida del drain, vamos a observar esto en el trazador. La voy a recargar en este momento. Podemos ver que está creciendo hacia la izquierda. Obsérvenlo bien, cómo se está moviendo. Ok. Ese movimiento que estamos viendo es la carga del capacitor. Si yo descargo el capacitor, vamos a tratar de dejar esto aquí fijo. Realmente me está haciendo falta un tanto de herramienta, pero estoy improvisándoles este video un poco. Vamos a ver si lo puedo dejar fijo entre estos dos. Al final será lo mismo. Ok, bueno. Aquí ya vamos a evitar esto. Aquí estamos viendo ya, digamos, como que el trazo final. ¿Sí? Estamos recargados en este. Voy a poner acá mi punta de prueba y lo voy a descargar otra vez. Ahí lo descargué. Lo voy a volver a tocar. Vamos a abrir un poco la toma. Yo lo toco y podemos ver cómo empieza a cargarse el capacitor. Cuando observen este fenómeno, tengan por seguro que hay capacitancia. Hay algo que está cargándose, en este caso un capacitor. Pero pues muchos se deben de estar preguntando, bueno, tengo aquí un trazo que prácticamente son puras líneas rectas, no veo capacitancia. Ok, esto es porque nuestro seteo no es que no esté correcto, sino que no está bien calibrado para poder observar la capacitancia. Aquí si observamos de este lado, tengo una pequeña colita que fue la que vimos en el video anterior. Y de este lado tengo ya algo más grande. Y pues tenemos aquí ya todo lo que cargó el capacitor. Hacia el lado donde se mueva y la línea que es la que crece, es donde vamos a poder leer la capacitancia. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí para ver si hay un capacitor o no? Está bien sencillo. Voy a setear mi osciloscopio de diferente forma. Ya sabemos que si nos vamos al eje Y y el voltaje lo bajamos, en este caso vamos a ponerle 2 voltios, el trazo va a crecer de manera vertical. Voy a tocar una vez más el transistor y aquí ya puedo ver un poquito más cómo se empieza a formar una elipse en esta parte. Voy a exagerarlo un poco, vamos a dejarlo en medio voltio. Voy a tocar el transistor. Vamos a bajarlo un poco más.
Vamos a ver si ahí lo podemos ver. Listo, ahí ya podemos ver mejor. Aquí puedo ver que no es una línea recta como en esta parte o como en esta parte. Aquí puedo ver que se están formando dos líneas y me están dando prácticamente una elipse. ¿Sí? Ese es el capacitor, ahí puedo ver la capacitancia. Yo tengo una línea más corta aquí que la otra. Esto me habla de que tengo semiconductores. Estoy viendo como una línea es más corta que la otra. Entonces aquí podemos deducir que un semiconductor es el transistor y el otro semiconductor es el diodo que tenemos. Vamos a verlo acá en el esquema. Ahí podemos ver que tenemos un diodo, tenemos un capacitor y tenemos el transistor. El transistor puede ser que se comporte como un Zener. De hecho, muchos integrados, transistores, circuitos integrados, pueden llegar a tener en la parte interna capacitores o circuitos mixtos, diodos de damper o varias cosas dependiendo del tipo de integrado. Y muchas veces los vamos a poder ver sin tenerlos externos. Tómenlo en cuenta y busquen los datasheets. Siempre les he repetido, busquen los datasheets para que puedan darse cuenta bien de lo que están trabajando. En este caso es un circuito simple. Y pues tenemos este diodo, tenemos el capacitor y tenemos el transistor. Se está marcando muy claro en el trazador. Voy a darle a la escala un poquito más para que se alcance a ver más la capacitancia. Ahí se puede alcanzar a ver mejor. Entonces aquí ya puedo saber que tengo capacitancia y que tengo los semiconductores. Esto está formándose así porque el diodo y el transistor están digamos como que conectados al revés o de manera inversa. Esto es para hacer la función del damper. Entonces me va a dar una línea que va a formar una especie de Z. No precisamente tiene que ser un diodo Zener, ya que esa figura corresponde más a un Zener. Pero si nosotros hacemos combinaciones o tenemos transistores o algún semiconductor de este tipo, vamos a ver líneas de esta forma, vamos a ver los trazos así. Esto es normal, acostúmbrese con los semiconductores a ver líneas en forma de Z. Y según cómo esté conectado el capacitor, la capacitancia se puede pasar a cualquiera de nuestras líneas, ya sea verticales o horizontales. En este caso, con esta configuración y este capacitor, tenemos este nivel de capacitancia. La elipse podría crecer, podría decrecer, o podría estar en esta parte vertical o en esta parte vertical según la conexión y según qué tantos capacitores tengamos conectados. Entonces aquí podemos interpretar el trazo de la curva únicamente viendo el trazo sin necesidad de tener ninguna base de datos. Yo aquí si veo esto les podría decir tengo semiconductores o un semiconductor tal vez de tipo Zener o un semiconductor que sea un transistor o algún micro, y tengo un capacitor también ligado directamente al circuito. Entonces con eso podemos darnos cuenta y tal vez ya en nuestra tarjeta buscar componentes dañados. Si vemos que en nuestro trazo nosotros por ejemplo ponemos esto aquí, yo no me voy a ir a otro transistor totalmente diferente para ver qué trazo nos da. Supongamos que tenemos este. Aquí estoy nuestro transistor que no tiene nada que ver con las salidas de inyectores. Y veo que le falta aquí un pedacito. ¿Ok? Este circuito únicamente tiene capacitancia y el transistor. Si yo me paso a este, veo que tengo otro semiconductor además del transistor. Entonces, si yo estudio esto y le tomo la lógica que le debo tomar, y en alguno de estos transistores que son iguales, que supone que el circuito es igual, me diera un trazo como este, pues yo me estaría dando cuenta inmediatamente que tengo un semiconductor mal. Entonces podría pasarme a revisar las pistas y me van a llevar a estos diodos que están aquí, y tal vez un diodo de estos esté mal, esté abierto, por ejemplo. Entonces con el trazo de curvas me voy a poder dar cuenta incluso qué componente puede ser el que esté dañado. De igual forma, si no tengo una buena capacitancia en la parte del gate
o no tengo el semiconductor que estamos viendo en la parte del gate también, o la resistencia del source. O sea, todo esto lo podemos ver analizando el circuito y analizando las curvas. Entonces, pues esto se los dejo así a muy grandes rasgos. Yo quisiera que hicieran preguntas acerca de esto. Obviamente todas las personas que tienen el Smart Tracer. Puedo dejarles cosas más detalladas, pero lo que quiero es que vayan viendo cómo pueden leer los circuitos desde el trazo, sin necesidad de bases de datos y sin necesidad de nada más. Aquí toda nuestra base es prácticamente comprender qué es cada uno de estos, cómo funciona y para qué puede servir en el circuito. Para esto necesitamos irnos un poco más hacia atrás. Lo voy a tocar cuando veamos los componentes básicos desde la parte en la que la electricidad fluye. La electricidad corre, o sea, la electricidad es algo que se mueve, es algo cinético. Entonces nosotros al conectar el Smart Tracer estamos haciendo actuar una pequeña parte del circuito. Entonces, si nosotros comprendemos cómo trabaja un semiconductor con la electricidad, y cómo trabaja un capacitor, y cómo trabaja una resistencia, y cómo se comporta según el movimiento de electrones y el flujo eléctrico, vamos a poder entender mucho mejor nuestros trazos, porque sabemos cómo está reaccionando según pues lo que estemos aplicando a cada uno de estos. Incluso teniendo la pieza suelta, teniéndola en la mano, vamos a poder aplicarlo directamente hacia el trazo de curvas. Lo más sencillo es hacer una captura de pantalla, hacer una comparación y vamos a decir: está mal este circuito, voy a checarlo, y empezaremos a checar cosa por cosa. Empiezo a checar el transistor, empiezo a checar el diodo, checo mi capacitor, reviso aquí mi predriver. Pero si yo sé interpretar el trazo, voy a saber enseguida dónde está el problema. Si veo que falta capacitancia, me voy directamente para acá a checar el capacitor, circuitos abiertos. Si veo que a la hora de ponerlo un semiconductor no me está dando lo mismo que el otro, pues a lo mejor está degradado. Si está a masa, pues entonces sí puedo tener un cortocircuito en alguno de los semiconductores. Ahí tendríamos que checarlo más a mano. Pero nos podemos dar cuenta cómo está estructurado todo el circuito. Estos circuitos que tomé hoy para el ejemplo son circuitos simples. Realmente pueden ver aquí el esquema. No es un circuito que esté, pues digamos así, complicado. Tiene muy pocas piezas. O sea, no estamos viendo nada muy complicado. Tal vez en videos futuros vamos a tratar ya con osciladores o con alguna compuerta lógica, o sea, con circuitos más elaborados, pero al final vamos a estar viendo más o menos lo mismo. Esto lo tomé así porque a mí se me hizo algo sencillo para explicarles y que pudieran comprenderlo de esta forma. Realmente está dando el trazador figuras muy sencillas y todo está muy obvio en la placa de circuitos. Entonces pues yo aquí les podría decir que estudien este video un poco, hagan sus preguntas, dejen todas las preguntas que quieran dejar, yo las voy a responder, y si es necesario hacer un segundo o un tercer video lo podemos hacer sin problema. Nada más tomen en cuenta todo esto. Este esquema se los voy a dejar en el grupo de comunidad Smart un poco más detallado, y pues vamos a poder ver todo esto ya en diferentes computadoras o en diferentes casos. Entonces pues aquí lo que restaría y lo que les recomendaría es que ustedes se formen sus propios circuitos desde una protoboard, o hagan lo mismo que hice yo hoy. Hagan un esquema en una computadora que ustedes gusten, en una computadora sencilla. Hagan un esquema, dibújenlo, miren el trazo, capturen la pantalla, muevan sus seteos, y pues sobre eso vayan estudiándolo y van a ir comprendiendo cada vez mejor de qué se trata esto. Yo voy a seguir dándole soporte a todos como siempre. Les voy a dejar más información acerca de esta computadora, más números de piezas, datasheets. Voy a ampliar un poco el tema, ya hablando sobre los componentes básicos. Vamos a hacer algunos conexionados, y para el que quiera le voy a dejar tarea. Vamos a dejar unos circuitos para formar muy sencillos,
y pueden ir checando todo con su Smart Tracer. Entonces pienso yo que por el momento es suficiente. No me quiero meter en cosas muy profundas todavía, porque hay muchos usuarios nuevos que están familiarizándose apenas, incluso algunos no les ha llegado todavía su trazador, están en proceso porque estamos enviando a otros países. Entonces yo aquí les recomiendo que vayan estudiando los videos poco a poco, desde el primero hasta este último que llevamos, y vayan comprendiendo, vayan dejando sus preguntas, pueden dejar sus trazos también en el grupo, los podemos estudiar entre todos, y pues la finalidad es hacer crecer esto, es poder hacer pues algo, una comunidad en donde nos podamos apoyar y todos comprendamos los circuitos únicamente viendo esto en la pantalla, lo cual nos va a facilitar bastante el trabajo, y pues vamos a aprender algo más. Yo tengo ya algunas cosas más que puede hacer el trazador aparte de lo que les estoy mostrando, pero necesito que todos me digan que ya están pues cuando menos en un 70-80% seguros de que comprendieron todo este tipo de cosas para poder pasar a la siguiente parte. Entonces por el momento me despido, voy a seguir con los videos. Calculo en una semana estar subiendo otro video con otro tipo de circuitos ya un poco más complicados, y estar subiendo pues en menos tiempo los circuitos y los componentes independientes. Entonces me despido, soy Jonathan Mondragón, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video.